Hola, el día de hoy vengo a hablar sobre el análisis del caso penal del asaltante que fue golpeado en un transporte público, mejor conocido como una combi, en México. Dicho transporte circulaba por la México-Texcoco y es un caso bastante viral. Antes de comenzar, voy a dar un breve resumen de la situación. El hecho suscita en una unidad que circulaba sobre la México-Texcoco. Dos hombres tenían intenciones de asaltar a los pasajeros de un transporte público. Uno de ellos sube a dicho transporte para asaltar a los pasajeros, mientras que el otro hombre armado se queda fuera de la unidad. El chofer de dicha unidad arrancó rápido, impidiendo que el hombre armado subiera. El otro asaltante, quien ya estaba montado en la unidad, despojó a un pasajero de su teléfono celular, para después de eso hacer un intento por salir de la unidad, siendo detenido por el pie de un pasajero que iba sentado a un costado de la puerta. Mientras lo detiene, los demás pasajeros corren hacia el delincuente y comienzan a golpearlo brutalmente entre todos por alrededor de 6 minutos consecutivos, para después sacarlo de la unidad, dejándolo tirado en el suelo, casi inconsciente, y despojándolo de sus ropas. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad que portaba la unidad y por videos que el mismo chofer grabó cuando lo bajaron de la unidad y lo desnudaron. Dichos videos se difundieron por las redes sociales, llegando a ser objeto de burla y polémica hacia el hombre que había sido agredido. En este caso, se pueden visualizar cientos de comentarios de usuarios defendiendo a los agresores del asaltante, así como también otros usuarios defienden al asaltante, por lo que notoriamente se volvió un tema muy controversial y diferido, en el que muchas personas estuvieron a favor de la acción de los pasajeros y otros quienes estaban en desacuerdo por haber agredido a la persona. Así que a continuación presentaré un análisis penal desde dos puntos de vista, identificando los elementos del delito. Comenzando por los pasajeros como víctimas. Los pasajeros fueron visiblemente víctimas de un asalto, que, por supuesto, es un delito, dando así la razón del por qué agredieron al asaltante, pues ellos temían por sus vidas al haber sido previamente amenazados con un arma y siendo despojados de sus pertenencias. Sus reacciones fueron un impulso de supervivencia que cualquier ser humano puede tener al sentirse asustado o amenazado. Sin embargo, el ladrón también es una víctima. El acto cometido por el ladrón indudablemente debe ser castigado por la ley, pero también sus agresores, pues no tenían ningún derecho de golpearlo tan brutalmente, pues podían simplemente detenerlo y llamar a las autoridades. Su error fue cometido en el momento en que lo golpearon brutalmente y lo despojaron de sus ropas, pues eso también es un delito, por linchamiento y porque ninguna persona puede hacerse justicia propia. Por lo que, aunque mucha gente no lo ve así, en el lado de lo penal, el ladrón también es una víctima. Por lo que a continuación, después de visualizar ambos puntos de vista, podemos presentar una tabla de los elementos del delito de ambos personajes, comenzando así con los elementos del delito de los pasajeros. La conducta fue un comportamiento voluntario negativo por parte de ellos. Tipicidad:
está previsto por la ley, ninguna persona puede hacerse justicia propia ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Antijurídico. Es contrario al derecho y a lo establecido en la norma jurídica. Imputable. Contaban con la salud mental y psicológica para saber medir su fuerza y darse cuenta que lo que estaban haciendo no estaba bien. Culpabilidad. Los pasajeros estaban conscientes de que estaban cometiendo un delito sobre ese hombre bajo su propia voluntad, convirtiéndose en culpabilidad dolosa. Condicionalidad objetiva. Este hecho contiene todos los elementos necesarios para que sea un delito que se puede perseguir. Punibilidad. Requiere de castigo por la ley. Estas personas sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero probablemente también pensaban que podrían salir impunes al excusarse por legítima defensa, pues la mayoría de las personas tienen una idea equivocada de esta misma, pues los pasajeros podrían haberse excusado de eso, cumplía todos los elementos para hacerlo, pero no fue así, al haber sido tan agresivos y violentos con el ladrón, pues los mexicanos tenemos derecho a la defensa legítima, a reclamar nuestros derechos, pero sin violencia excesiva, pues contradictoriamente no tenemos derecho a hacer justicia propia. Después de analizar esta tabla, continuaré con los elementos del delito de ladrón. Conducta. Comportamiento voluntario negativo por parte del ladrón. Tipicidad. El robo se adecua a una conducta del tipo penal, pues, en base al Código Penal de México, el artículo 287 menciona que comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. El robo estará consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él. El delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la cosa ajena, mueble, desapoderada, sin consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredite la adquisición lícita del mismo. Antijurídico. La conducta del ladrón es delictiva y contraviene las normas penales. Imputable. Es una persona imputable porque tuvo la capacidad de entender y realizar a voluntad propia un delito que está en el campo del derecho penal. Culpabilidad. El acto fue hecho por voluntad propia, siendo así culpabilidad dolosa. Condicionalidad objetiva. Tiene todos los requisitos que la ley señala para perseguir el delito. Punibilidad. Indudablemente, requiere de ser castigado por la ley. En conclusión, bajo mi opinión, pienso que ambos fueron víctimas de lo que sufrieron. Estoy a favor de los pasajeros, sin embargo, pienso que no debieron haber sido tan violentos y grotescos con el asaltante. Pero es entendible, pues todos somos conscientes de nuestros derechos, pero también somos humanos y podemos sentirnos atemorizados, y ese mismo miedo puede producir adrenalina, lo que nos conlleva a cometer actos impulsivos como el presentado. No digo que sea justo, pero tampoco digo que esté tan mal, pues es normal que como personas queremos nuestro propio bien, aunque claro, dentro del derecho, ambos son delitos y deben ser castigados por la ley. Por lo que espero que haya sido de su agrado este análisis y espero poder recibir opiniones al respecto de lo que ustedes piensan. Me despido. Gracias.